Durante 2025 hubo una corrida cambiaria muy fuerte en Argentina. Corrida cambiaria es todos al dólar, repudiando el peso. Eso llevó, antes de las elecciones de octubre, a una fuerte demanda del dólar a niveles de 1.500, 1.600 pesos. ¿Por qué el dólar no subió más? En gran parte por las medidas que tomó el gobierno. ¿Cuáles fueron las medidas que tomó el gobierno? Fueron cambiarias y monetarias. Cambiarias. Vendió seguro de cambio, el Tesoro, por casi 15.000 millones de dólares. No reservas, sino seguros de cambio. Promesas a que te iban a vender dólares en el futuro. Vendió dólar futuro, casi 8.000 millones de dólares. También seguros de cambio. Cuando no alcanzó eso, vendió dólares de las reservas que tenía del Fondo Monetario. 1.000 millones de dólares. Y al final de la corrida aparece el tío Scotty, como le decimos los economistas, Scott Bessent, vendiendo 2.000 millones de dólares y con una señal muy fuerte de respaldo. Si uno suma el total de defensa que hizo el gobierno para defenderse de la corrida cambiaria, estamos hablando de niveles de 25.000 millones de dólares entre seguro de cambio, Fondo Monetario y Scott Bessent. Pero no solamente tomaron medidas cambiarias, sino también tomaron medidas monetarias que fueron a la par, subieron las tasas de interés a niveles del 100%, subieron los encajes para quitar poder de fuego, quitar pesos del mercado. Esa combinación de ambas medidas, básicamente frenaron un poco el dólar y no se le fue al gobierno arriba de 1.500, de 1.600 pesos. Como decía, fue muy fuerte la corrida cambiaria, donde el gobierno se defendió de la corrida sin reservas en el Banco Central, sino con seguros de cambio, con ayuda de Scott Bessent, en un monto de 2.000 millones de dólares, no 20.000 millones de dólares como se dice. Finalmente Scott Bessent puso 2.000 millones de dólares. Puso mucho de seguros de cambio el Tesoro y el Banco Central, y también impactó mucho la suba de las tasas de interés. La pregunta es, ¿qué va a pasar en 2026 y en 2027? Primero, en 2026, en los últimos meses, básicamente lo que vino haciendo el gobierno es desmantelar toda esta defensa. Estos seguros de cambio los fue dando de baja, ¿sí? En donde encima ganó plata. Fue bajando las tasas de interés. ¿Por qué? Porque una expectativa de otra corrida cambiaria durante 2026 tiene probabilidad baja. Básicamente lo que está haciendo, desde mi punto de vista, es armarse de artillería nuevamente para eventualmente, si en el futuro o antes de las elecciones de octubre de 2027, vuelve a gestarse una nueva corrida cambiaria y para eso tener herramientas para tomar una defensa. Obviamente, si se gatilla una corrida cambiaria antes de las elecciones de octubre de 2027, que va a estar demandado el dólar, como pasa siempre antes de las elecciones, va a depender mucho de diferentes variables. Cómo llega la economía a la previa de las elecciones, cómo va a ser la oferta política, de quiénes van a ser los candidatos. Así que hoy, parado en mayo de 2026, podemos decir que va a aumentar la dolarización en Argentina, posiblemente dependiendo cómo llegue la economía y la oferta política. Entonces, en 2027, año electoral, es muy probable que la dolarización en Argentina suba. Pero tenemos dos ideas. Por un lado, el gobierno va a estar preparado. ¿Por qué? Porque durante los últimos meses estuvo cancelando esa cobertura cambiaria, le devolvió la plata a Bessent, dio de baja el dólar futuro, bajó las tasas de interés. Entonces es como que se va a tener artillería para defenderse de una dolarización durante 2027. Pero también va a depender de cómo llegue la economía, con el temor que llegue la economía a las elecciones de octubre de 2027, básicamente es cómo llega la economía, si llega reactivándose, si llega más estable, y también con la oferta política, ¿sí? Si los presidenciales van a ser Milei, Kicillof o algún tercer candidato que todavía no conocemos. Esa combinación de ambas cosas es lo que va a gatillar, o es la forma que se le va a dar a la dolarización que seguramente vamos a tener en 2027.